Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a leerlo desde el versículo 8 en adelante. El libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y del otro del otro. Así hubo entre sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Vemos esta escena, que es una escena muy conocida, muy común a la hora de estudiar el Éxodo. Es una escena en la cual vemos algo muy interesante, algo muy particular. Pero antes de entrar en ese punto, es importante que observemos lo que dice el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Vino Amalec. A veces no leemos mucho estos detalles y no le prestamos atención y nos perdemos, no entendemos a veces lo que sucede posteriormente en la Biblia. ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba en Refidim. Ellos no le estaban buscando guerra a nadie, no estaban peleando con nadie, estaban ahí. En otras ocasiones más adelante, cuando vamos a leer batallas, sucede que Israel estaba pasando cerca del terreno y querían entrar a comprar agua. Entonces, como no los dejaron entrar, entonces ahí hubo guerra. O sucedía que ellos estaban en una tierra cercana y ellos los veían como una amenaza. Pero en este caso, ni los de Amalec estaban cerca. Bueno, es una situación completamente que no era ameritorio salir a pelear contra Israel. La verdad es que no. Pero a ellos les picó y les dio por irse a pelear contra Israel. Y pues bueno, aquí vino el Señor e intervino y sucedió algo. El caso es que antes de ver cómo fue la intervención de Dios, tenga presente que Israel estaba en Refidim. Esto no estaba como que ellos no eran una amenaza para Amalec, no estaban ahí para invadir la tierra de Amalec, no estaban ahí para causarles problemas a los de Amalec. Israel simplemente iba en su camino. Entonces Moisés, cuando ve que vienen los amalecitas, va y le dice a Josué: Josué, por favor, organízate a los jóvenes y vamos a pelear, estamos listos para la batalla. Y Moisés dice: yo me iré para la cumbre del collado y ya estaré con Aarón y con Hur. Allá arriba sucedía algo, que mientras Moisés tenía las manos arriba con la vara, pues el pueblo de Israel avanzaba en la batalla. Pero en la medida que él se cansaba y bajaba los brazos, Israel retrocedía y los amalecitas avanzaban. Esto lo observaron todos y entonces empezaron a preocuparse, porque Moisés no podía quedarse todo el tiempo con las manos levantadas. No era posible de que Moisés se quedara así como que todo el tiempo, pues quédeme la mano así levantada a saber qué se va a hacer. No era absolutamente posible. Entonces Aarón y Hur se inventan, colocaron una piedra y le sostenían ellos las manos hasta que se puso el sol, y entonces Israel venció a Amalec. Ahora, una vez termina la batalla, el Señor le dice a Moisés: para la memoria de lo que acaba de suceder, esto lo vas a escribir en un libro. Y dile a Josué que voy a desaparecer
toda la historia de Amalek, toda memoria de Amalek de debajo del cielo no va a quedar ni el pegado, como decimos nosotros. No va a quedar nada. Y Moisés levantó un altar y le llamó el nombre al altar Jehová Nisi. Ahora, en este momento dice, por cuanto Amalek, vuelve, se reitera la razón de la pelea, no fue que Israel fue y provocó a Amalek, no fue que Israel hizo algo contra Amalek, sino que Amalek vino y se levantó contra los israelitas. Entonces el Señor tendrá guerra contra Amalek, ¿cuándo? De generación en generación. De generación en generación. Jehová Nisi, encontramos aquí esta palabra que se utiliza muchas veces cuando hablamos de los nombres de Dios. Jehová Nisi quiere decir Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. En la batalla siempre se acostumbraba a tener un lugar seguro, una bandera, un lugar donde todos podían correr, y ahí corría todo el pueblo de Israel para ser protegido por Dios. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. A él correrá el justo, dice él, los salmos, y levantado será. La escena de Moisés y de Aarón y Hur es bien interesante porque obviamente Moisés encuentra un respaldo en dos personas que le ayudarían a sacar adelante la batalla. No lo haría solamente Moisés, no lo haría solamente Josué, sino que hay momentos en la vida en los que uno no puede estar con las manos levantadas todo el tiempo y necesita uno personas como Aarón y Hur que vengan y le ayuden a uno a mantener esas manos levantadas. Mientras tengamos las manos levantadas, el Señor continuará dándonos la victoria. Recuerde que las manos levantadas, más que una señal de una orden, más que una señal de algo, es una señal de adoración, es una señal de rendición. Moisés estaba con las manos levantadas hacia el cielo, con la vara, y entonces el pueblo de Israel avanzaba. Esto es algo importante, debemos entender que no podemos siempre estar solos, muchas veces somos muy solitarios, estamos como Cusumbo solos y no nos gusta acercarnos a pedir ayuda a las personas, pero podemos hacerlo. Moisés tenía a Aarón y a Hur que le ayudaron. Moisés no dijo, yo puedo solo, Dios está conmigo, suerte con ustedes. No, él dijo, Aarón y Hur, por favor, suban conmigo al monte y estén conmigo, uno a mi izquierda, otro a mi derecha. Vamos a batallar en el nombre del Señor. Claro que la batalla inicialmente era arriba estaba Moisés, allá era donde se ganaba la batalla. Las tropas solamente eran una ejecución de lo que estaba sucediendo en la parte de arriba. Y esto es algo que debemos tenerlo en cuenta porque en la antigüedad las guerras no eran tanto por los terrenos, las guerras no eran tanto por las riquezas, las guerras no eran tanto, especialmente el tipo de guerras que estamos viendo, eran unas guerras que se daban era por los dioses. Si usted mira varias de las batallas decía, por los dioses de nosotros vamos a luchar. Lo que se entendía era que si dos pueblos, porque cada pueblo tenía su Dios, por eso se habla de Israel, el de Jehová, el Dios de Israel. Entonces, cuando Amalek luchaba contra Israel, era el Dios de Amalek peleando contra el Dios de Israel. Y el que ganara era porque su Dios era más grande y más poderoso que el otro. Esta era la tipología que ellos entendían. No es como nosotros hoy que miramos que allá hay petróleo, vamos a invadir ese país, o que allá hay oro, vamos a tomar eso. No, la manera como se veían las guerras eran guerras de dioses. Eso era lo que se hacía. Entonces, claro, se debía ver la guerra como algo mucho más que lo que estaba sucediendo en lo terrenal. Por eso Moisés subía al monte a clamar a Dios para que Dios trajera la respuesta, para que Dios trajera esa victoria. El pueblo de Israel no era un pueblo que era luchador, era un pueblo que había salido de Egipto, había estado bajo esclavitud por más de 400 años. Ellos no eran un pueblo guerrero, sino hubieran peleado contra los egipcios, pero no, salieron y no había. Esta es la primera vez que sacan una espada. Pero ¿sabe qué? Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. ¿Por qué? No porque eran buenos luchadores, no porque eran buenos guerreros. Dios les dio la victoria porque Dios peleó la batalla por ellos. Por esa razón estaba ahí Moisés. Moisés es el líder espiritual. Mientras él tuviera las manos levantadas, el pueblo avanzaba. Mientras Moisés bajara los brazos, el pueblo retrocedía. Ahora, cuando vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, encontramos que Dios le da una orden a Saúl, primer libro de Samuel. Y aquí esto es algo bien interesante porque esta historia culmina es ahí, no culmina
no capítulo 16, sino capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 2 de primera de Samuel, capítulo 15. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto, o subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La promesa de Dios se estaba cumpliendo en la persona de Saúl. Saúl tenía esa responsabilidad de ir y cumplir lo que Dios había prometido. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Lo encontramos aquí hacia el final, versículo 14. Le dice: y di a Josué que yo raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Yo voy a desaparecer a Amalec. No va a quedar memoria de Amalec en ninguna persona. Y Dios entonces le pasa la orden a Saúl. Le dice: Saúl, llegó la hora, necesito que vayas y por favor destruyes todo. Todo es todo. No, que no quede un solo rastro de Amalec. Esta era la razón por la cual Dios le da esa orden a Saúl. Muchas veces no comprendemos la correlación entre los dos textos, y es porque Amalec, sin necesidad, sale al encuentro de Israel para pelear contra ellos y acabarlos. No había necesidad de esta pelea. Entonces Dios lo que hace es traer justicia sobre los amalecitas. A veces se piensa, no, que es que Dios es muy cruel, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué mandó a matar mujeres, niños y hasta los de pecho? Eso, entendamos el contexto. Ellos, sin necesidad, vinieron a atacar a los israelitas en el desierto, y el Señor había hecho una palabra, una promesa, y había llegado el tiempo de cumplirla. Dios es justo, Él trae justicia, Él es quien trae justicia. Encomendémosle las manos al Señor. Dios no le dice a Moisés: vaya a las casas de ellos y de una vez acabe con todo. No, había mucho tiempo entre Moisés y Saúl. Luego vino Josué, luego vino todo el periodo de los jueces hasta Samuel, y luego sí llegó Saúl a cumplir esa promesa. El primer rey de Israel tuvo como tarea ir a desaparecer todo rastro de Amalec. La justicia de Dios es perfecta. Ay, ¿por qué Dios se demoró tanto? Bueno, Dios conoce los tiempos. Dios conoce las maneras en las que Él hace las cosas. Recuerde que Dios es perfecto. Él no se equivoca. Muchas veces nos desesperamos nosotros por ver la justicia de Dios. Queremos ver las cosas de la justicia de Dios ya, porque necesitamos que Dios resuelva todo ya, pero no todo se hace en el tiempo perfecto de Dios. Dios fue justo, trajo lo que les había prometido, porque esta era la justicia. Ellos salieron al ataque sin necesidad. No estaban atentando contra los amalecitas, no los estaban atacando. Amalec le dio por ir a Refidim y a atacarlos a ellos. Entonces Dios dijo: vamos a hacer justicia, y la justicia será que Amalec desaparecerá. Entonces, debemos esperar en el tiempo de Dios. Debemos esperar porque la justicia de Dios se va a dar. A lo mejor pareciera en nuestros ojos que se demora, pero no, Dios no se equivoca. Él hace todas las cosas perfectas, todo en su tiempo. Encomienda todo en las manos del Señor y Dios te dará la victoria. Sabemos que Dios es bueno, Dios es fiel, su misericordia es para siempre. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2. La primera carta de Pedro, capítulo 2, dice de esta manera en el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y mire lo que dice el versículo 23: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué hacía? Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, como ejemplo, hizo esto. Él no se puso también a pelear, a armar pleito, no. Él le encomendó las cosas al que juzga justamente. Ese es Dios, quien a su tiempo traerá justicia y obrará de la manera correcta. Ese es Dios. Encomendemos las cosas en las manos de Él. Sabemos que Dios se glorificará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos aprender mucho, Señor, de tu carácter, de cómo tú eres, de cómo tú obras, Padre Celestial.
Tú eres un Dios que practica la justicia. Tú eres un Dios justo, Señor. Guardaste al pueblo de Israel y te encomendaste, Señor, a esta situación. Y hiciste una promesa y la cumpliste. Padre, sabemos que tu justicia es perfecta y encomendamos todas las cosas, Señor, en tus manos. Que se haga lo justo, que se haga lo correcto, que se haga tu voluntad, tu justicia prevalezca, Señor, por siempre. Encomendamos las cosas en tus manos, creyendo que en el tiempo correcto tú traerás la respuesta. Bendigo, Señor, a cada uno de los que escuchan esta palabra y se encomiendan a ti, Señor. Colocan sus problemas, sus cargas en ti, porque sabemos que tú obrarás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les recuerda que se suscriban a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse al canal, hágale clic a la campanita también para recibir las notificaciones de nuestros videos, de nuestras transmisiones, de todo lo que hacemos. Le invitamos también para que usted pueda participar o pueda conectarse con nosotros por medio de las redes sociales, @Pastor Jonathan Oficial, @Pastor Jonathan Oficial. Esas son nuestras redes sociales. Ahí puedes encontrarnos, ahí podemos conversar, puedes ver otro contenido adicional que hacemos, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, ahí nos encuentras en YouTube también, @Pastor Jonathan Oficial. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si quieres comunicarte con nosotros, si quieres enviarnos un mensaje directo por WhatsApp, la línea telefónica es el 316-617-7888, 316-617-7888. Me escribes, si estás escribiendo fuera de Colombia, coloca el +57 como indicativo y el mensaje nos llegará, ya que este es un WhatsApp internacional. Si el Señor coloca en tu corazón sembrar una semilla en esta tierra fértil, sembrar una ofrenda para que la palabra de Dios llegue a muchos otros medios de comunicación, nos puedes escribir a la línea de WhatsApp 316-617-7888. Esta línea está disponible para Nequi, David Plata, Transfilla, o si me escribes fuera de Colombia, también tenemos otras plataformas por medio de las que puedes hacer llegar tu semilla a tierra fértil. Dios te bendiga, Dios te guarde.